¿Qué son los semiconductores? Son componentes electrónicos que conducen bajo ciertas circunstancias. Ya no dependen solamente de la tensión, de la frecuencia, de si es corriente continua o si es corriente alterna. Van a depender de alguna otra característica, ¿sí? Y van a conducir o no bajo circunstancias específicas que ya iremos viendo, ¿sí? Los semiconductores, que existen muchas clases, acá hay solamente algunos de ellos, diodos, transistores, tiristores, triac, hay muchos más, ¿m? Y dentro de ellos hay diferentes clases. Estos componentes son enormemente utilizados en las computadoras, sobre todo los transistores, los microprocesadores que ustedes conocen. Mucha gente lo llama el chip, el microprocesador, lo llaman el cerebro de la computadora, lo cual es una barbaridad, pero bueno, lo llaman así. Está formado por transistores. Cuando veamos compuertas, ustedes van a ver el álgebra de Boole y van a ver lógica digital y cómo el álgebra de Boole se plasma en circuitos, y esos circuitos que aplican el álgebra de Boole a escenarios prácticos, o sea, a computadoras, esos elementos que son las compuertas lógicas están formadas por transistores. Están acá marcados en celeste. El primer semiconductor que se va a ver es el diodo. Diodo. Un diodo es un semiconductor. No les voy a dar la física de los semiconductores porque no es el objetivo de este curso ni de esta carrera, pero son elementos que están formados por silicio, antes eran de germanio, ahora son de silicio, con algún tipo de dopaje que se le dice. O sea, se agrega al silicio, que en realidad es arena, ¿no? Se le agrega el silicio, arsenuro de galio, indio o algún otro elemento para que se comporte de cierta forma, ¿sí? Lo que va a haber dentro de esto se lo simboliza así y tiene un ánodo y un cátodo. Y va a haber dos tipos de materiales internos, se llama material P y material N. Eso es de la física del diodo, que no lo vamos a dar porque, como ya les dije, no hace al caso y no quiero que pierdan tiempo estudiando la física del diodo, que en realidad no le va a servir para nada. Les decía, la física del diodo, adentro de él, si ustedes lo quieren averiguar, lo pueden buscar. Hay muchos tipos de diodos. Acá van a ver imágenes. Acá está el ánodo, el cátodo, y esta es su forma física, ¿sí? Es un cilindrito que tiene un número, y ese número dice qué tipo de diodos son. Acá otra vez el ánodo, el cátodo, y su forma física. Y acá está, ven, material P, material N, en el ánodo y en el cátodo. Estos símbolos más y menos no significa que hay tensión positiva acá y negativa acá. Eso es otra cosa que veremos en unos segundos, ¿sí? Pero acá está el diodo, el ánodo, el cátodo, se le pone A y K, y acá está el material P y el material N. Y lo que está acá adentro están los negativos y los positivos, se llaman portadores mayoritarios y portadores minoritarios. Esta es la parte interna, si el diodo es por dentro. Ese es el símbolo que se utiliza en los circuitos. Y esta es su forma física, aunque hay así, 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 y de muchos tipos más, ¿sí? Así, así, bueno, hay muchos tipos de diodos, ¿sí? Y acá vamos a ver cómo es el funcionamiento de un diodo. Acá tenemos el ánodo y el cátodo. Cuando el ánodo es más positivo que el cátodo, o sea, cuando acá se le aplica una tensión positiva y el ánodo es más positivo que el cátodo, el diodo conduce. O sea, deja pasar corriente en la dirección ánodo-cátodo. La corriente circula en aquel sentido. Acá lo dice, posee dos terminales llamados ánodo y cátodo. ¿Sí? Cuando el ánodo es más positivo que el cátodo, conducirá y dejará pasar la corriente eléctrica. Acá tenemos un diodo.
Acá tenemos un generador de 12 volt. Ven, acá está el positivo al ánodo y el negativo a través de la resistencia al cátodo. Entonces, si la fuente es de 12 volt, va a generar lo que se llama una polarización directa del diodo. Está polarizado en directa. Acá se lo ve. En el diodo habrá una caída de tensión de 0,7 volts. Si es de silicio. En lo de germanio antes era de 0,2, pero ya no hay más de germanio o se usa muy poco. Son todos de silicio, porque es más barato hacerlo. Entonces, acá está el positivo al ánodo, el negativo está en el cátodo a través de la resistencia y el diodo conducirá. O sea, va a pasar corriente en este sentido. Aplicando la segunda ley de Kirchhoff, el diodo siempre va a tener sobre él 0,7 volt. Siempre. No importa si la fuente es de 12, es de 13, es de 14, es de 4000 o de 5 millones de voltios. Él va a quedarse con 0,7, que es la tensión, se dice K en 0,7 volt, que es la tensión que necesita para que esos portadores físicos que vimos antes logren atravesar lo que se llama la juntura PN. Lo importante es que en el diodo siempre va a haber 0,7 volt. Siempre. O sea que en un circuito como este, si queremos saber cuánta corriente circula, hay 12 volt en el generador, hay 0,7 en el diodo, entonces sobre la resistencia quedarán 11,3 volt, que es 12 menos 0,7, segunda ley de Kirch. Entonces, si hay 11,3 volt acá y la resistencia es de 10 ohms, circularán 1,13 amperes por toda esta rama del circuito. 1,13 amperes atravesarán el diodo, circularán por la resistencia y volverán al negativo de la fuente. Si el diodo está en inversa, o sea, al revés, ¿ven cómo está acá? Tiene el positivo al cátodo y el negativo al ánodo, no va a circular corriente. Se va a oponer a que la corriente circule. O sea, no va a haber corriente, va a ser 0 amperes. En realidad va a haber una pequeña corriente de fuga que se llama corriente de fuga inversa del diodo, corriente de ruptura en fuga, pero no importa, en nuestros diodos ideales, que son estos, no va a haber circulación de corriente, 0 amperes. Es como que el circuito está abierto, como que no hay generador, o sea, no hay nada. 0 amperes. ¿Cómo hacen para darse cuenta rápidamente hasta que tomen práctica con esto de cuándo está en directa o cuándo está en inversa? Bueno, en directa está cuando el positivo está al ánodo. Pero por ahí acordarse es medio difícil. Entonces tómenlo como si fuera un embudo. Mírenlo como si fuera un embudo donde uno puede echar agua, ¿sí? Y la corriente va a circular en el sentido del embudo. Viene la corriente por acá, pasa por el embudo y sale por acá. En el caso contrario, si el embudo está puesto al revés, la corriente que viene por acá no puede entrar por el pico del embudo, por lo tanto, no circula. Es una pequeña regla mnemotécnica como para acordarse cuándo está en directa y cuándo está en inversa. El diodo no tiene ni parte de atrás, ni parte de adelante, ni triangulito, ni rayita. Tiene ánodo y cátodo. Y si quieren saber si está en directa, utilicen esta regla del embudo hasta que se acostumbran a saber que el positivo tiene que estar en el ánodo. En este caso, no hay circulación de corriente. Por eso, esto se llama semiconductor. O sea, va a conducir dependiendo en la posición que tenga en el circuito. Si está puesto así, conduce. Bajo estas reglas, ¿no? Él se va a quedar con 0,7. Y si está al revés, no conduce. Siempre los diodos van a consumirnos el 0,7 de un circuito, cada diodo. Siempre en el diodo va a caer 0,7 volt. Siempre. Bueno. Si el generador fuera de 0,7 volt, él se queda con los 0,7. Y acá no hay tensión. Claro, sí. Por la segunda ley de Kirchhoff. Y si el generador fuera de 0,5 volt, él se queda con los 0,5. O sea, de 0,7 para abajo se lo queda claro. él. Si el generador supera los 0,7 volt, entonces él se queda con 0,7. Y el resto es aplicado a lo que sigue del circuito. Así se comporta en corriente continua. ¿Cómo se comporta en corriente alterna? Acá tenemos lo que se llama un transformador. Un transformador es un elemento que se le aplica
tensión y la transforma. La puede elevar o la puede disminuir. Este es el símbolo del transformador. No vimos transformadores, pero acá dicen, es un elemento que reduce o incrementa la tensión de un generador. O sea que si acá hay una tensión de 220 volts, 3 Hz, acá habrá otra. Por ejemplo, 12 volts, 3 Hz. La frecuencia no es alterada por el transformador, sí la tensión. O puede haber 1000 volts, ¿sí? Y 3 Hz. Pero supongamos que este es de 12 volts. ¿Qué pasa cuando yo le aplico una tensión alterna, ya sea directamente o a través de un transformador a un diodo? Esta es la tensión alterna que hemos visto. Este es un período y hasta acá tengo 3 Hz. 1, 2, 3 Hz. ¿Qué va a pasar con el diodo? El diodo va a conducir cuando la tensión en el ánodo sea más positiva que en el cátodo. ¿Y eso cuándo va a suceder? En esta parte. Acá la tensión va a ser más positiva en el ánodo que en el cátodo. Pero en esta parte la tensión es al revés. Es más positiva en el cátodo que en el ánodo. Por lo tanto, no va a conducir, quedando la onda de esta forma. Sobre la resistencia, ¿no? Sobre la resistencia, el diodo permitirá pasar, eso se llama semiciclo, porque es medio ciclo. Recuerden que esto era un ciclo, esto es un semiciclo, es la mitad de un ciclo, y cuando sea positivo, va a circular la corriente, la tensión estará aplicada sobre la resistencia, pero cuando venga la parte negativa, pluf, la va a cortar. A este circuito se lo llama rectificador de media onda. ¿Por qué se lo llama rectificador de media onda? Porque esto era corriente alterna y ahora esto es corriente continua, pulsante, pero continua. Recuerden la definición de corriente continua que hemos utilizado para el primer parcial y evidentemente la saben bien, ¿sí? Es la que circula en el mismo sentido, ¿sí? ¿Qué pasa si le agregamos un condensador? De esta forma. El condensador va a empezar a cargarse hasta que llegue acá. En este punto, que tenga la tensión máxima, el condensador, recuerden cómo funciona un condensador en corriente continua, se irá cargando. Y cuando la tensión baje, el condensador va a ir entregando su carga, que va a quedar positivo acá y negativo acá. Cuando la tensión baje, si el condensador tiene positivo acá y negativo acá, el diodo queda en inversa. O sea que no va la corriente para aquel lado, no puede pasar. Entonces se descarga sobre la resistencia, porque acá queda en inversa, por lo que vimos recién. Entonces se va a ir descargando nuestro condensador lentamente. ¿Ven la crucecita? Se va a ir descargando hasta que encuentre el siguiente semiciclo y se cargará de vuelta. Y acá se descargará. Y acá se cargará de vuelta. Y acá se descargará y todo el tiempo así, quedando de esta forma. Se carga, se descarga, se carga, quedando más continua que antes. Recuerden cómo era el principio, continua pulsante, y ahora por el efecto del condensador se va a ir aplanando arriba. Cuanto mayor sea el valor del condensador, más recto quedará esto. A esta ondulación se la llama ripple. A esto que está acá. Pero fíjense que este circuito tiende a dejarla continua pura. No lo logra, pero tiende a hacerlo. ¿Por qué se lo llama rectificador de media onda? Porque de la onda completa dejó la mitad y está intentando aplanarle, dejarla continua pura. A este circuito completo se lo llama fuente de alimentación. Está formada por un transformador, un diodo, resistencia y condensador. Y su función es convertir la tensión y corriente alterna en tensión y corriente continua. Acá lo dice, la alimentación que llega a sus hogares es alterna y de 50 Hz, o sea, 50 ciclos.
A ustedes les llega así. ¿Por qué les llega así? Porque es mucho más fácil para transportarla. ¿Mm? Para que llegue de los generadores, que está en el Chocón, en Itaipú, en, no sé, en la central costanera, donde sea que se genere la energía, por un motivo físico, se genera alterna. Y para transportarla es mucho más sencillo. Y a sus hogares llega alterna. Pero nuestros elementos que usamos, televisores, teléfonos, computadora, lo que sea, trabajan en su gran mayoría con corriente continua y nos mandan corriente alterna. Entonces tenemos que convertir la alterna en continua. Cada aparato dentro de él tiene una fuente de alimentación que convierte esta alterna en esta continua. Utiliza estos circuitos u otros, este es el más sencillo, este es un rectificador de media onda, hay rectificador de onda completa, hay rectificadores switching, fuente switching, pero esto no es un curso de electrónica, sino de informática. Con esto alcanza para que ustedes lo sepan, ¿sí? Esto se le llama fuente de alimentación. Acá dice lo que dije recién. ¿Tá? Bueno, diodos LED. Hay muchos tipos de diodos, muchísimos tipos de diodos, forma, tensión de ruptura directa, tensión de ruptura interna, diodos LED, diodos Zener, diodos túnel, diodos de muchos tipos. Hay tantos diodos como para llenar, no sé si se acuerdan, o si han visto las guías telefónicas viejas, esos gigantescos libracos con los nombres y los teléfonos y direcciones de cada persona. Bueno, el que lo recuerde sabrá que es un libraco enorme, ¿sí? Como de 1000 páginas. Y bueno, esos son los libros, son los catálogos de diodos, si es que estuvieran escritos en un libro. Antes era así, venían en libros. Ahora están por internet. Pero antes ocupaban libros de 1000 páginas los tipos de diodos que había. Uno se llama diodo LED. El diodo LED tiene la particularidad, trabaja como un diodo, en directo circula corriente por él, y en inversa no. Acá ven que tiene el positivo al ánodo, se cumple la regla del embudo, la corriente puede pasar por el embudo, y tiene el negativo en el cátodo. Pero tiene la cualidad de que genera energía en forma de luz y radio. Ustedes habrán visto muchísimos LED todo el tiempo, ¿sí? Que es la lamparita que se prende en nuestros cargadores, o cuando enchufamos un aparato, generalmente son rojos, pero hay verdes, amarillos, azules y de todos los colores, ¿sí? El LED se queda generalmente él con 1,5 volt, no con 0,7. Este LED se queda con 1,5 volt. Y para funcionar, para empezar a funcionar, necesita una corriente de 10 miliamperes. O sea, 0,01 amperes. Hay diodos LED que iluminan y uno ve la luz roja, verde o el color que fuera, y hay otros que son infrarrojos, o sea, uno no ve la luz del LED, pero sí es emitida. Se usan generalmente en los controles remotos, ¿sí? Si ustedes miran un control remoto de la parte de adelante sin apretar los botones, ¿sí? Porque no van a ver la luz infrarroja, pero le va a impactar igual en el ojo, van a ver una cabecita transparente, y cuando ustedes apretan, de ahí sale un rayo infrarrojo, que ustedes no lo pueden ver, pero ese sí existe. Y en el televisor hay un sensor, se llama fotosensor, fototransistor, que ya lo veremos ahora, en el cual incide esa luz y según la frecuencia que lleve, porque va a funcionar a diferentes frecuencias, hará que el televisor cambie de canal, sube, baja el volumen y esas cosas que los televisores suele hacer uno desde la cama, ¿sí? O desde la silla o donde sea. Ahí tiene un diodo LED infrarrojo. También hay diodos LED láser. El diodo láser tiene una característica que la luz que genera
se llama emisión coherente. ¿Qué es una emisión coherente? Si ustedes prenden una linterna, van a ver que el haz de luz, si ustedes se van para atrás y lo apuntan contra la pared, se va agrandando. Lo que alumbra, cuanto más lejos estoy, más grande se hace, más tenue, pero más grande. Y si me acerco, se va achicando, porque la luz esa es dispersa, y se dispersa y se abre hacia los costados. El diodo LED tiene, perdón, el diodo LED láser tiene la característica que es coherente. Si ustedes tienen un puntero láser, ¿sí? Y una vez lo han usado, verán que por más que se alejen, casi siempre mantiene el mismo puntito, ¿sí? O sea, no se dispersa hacia los costados. Lo malo que tiene esto es que sí se ve, pero si les impacta en la vista, puede perforarles la retina. O sea, por eso no hay que apuntar los láser a los ojos, ¿sí? ¿Está bien? Porque son sumamente dañinos. Depende de la potencia del láser, hasta puede usarse para cortar metales, ¿no? Los punteros no tienen tanta potencia, sirven nada más que para apuntar, si no perforaría los pizarrones. Pero igualmente, si les dan los ojos, es altamente perjudicial. Ahora pasamos a ver transistores. Así como hay muchos tipos de diodos, hay más cantidades distintas de transistores. Muchos tipos. Transistores planares, epitaxiales, transistores MOSFET, transistores de efecto de campo, transistores unijuntura, transistores bipolares, NPN, PNP y un montón más. Pero a los efectos del curso vamos a ver únicamente un transistor llamado transistor NPN. El transistor tiene este símbolo y tiene tres terminales que salen de él, llamado base, colector y emisor. Los transistores, yo se los podría mostrar, tengo acá un montón en mi casa, pero lo van a ver mejor acá. Acá están los transistores, por ejemplo. Este es un transistor muy típico, se llama 2N3055. Este es metálico. Hay de plástico, así chiquitos, más grandes, más chiquititos como este. Este es SMD, ¿sí? Chiquitos, más grandes, más grandes, más grandes, ¿sí? Y hay muchos tipos de transistores. Pero fíjense que tiene tres patas. ¿Ven? 1, 2, 3. Este, si lo ven de abajo, tiene dos patas. Una es esta, hay otra igual, y la tercera pata es la carcasa. Acá hay más tipos de transistores, ¿ven? Tienen tres patas, todos tienen tres patas, ¿ven? Y estos, que no se ven de abajo, pero también tienen tres patas estos. Tienen dos patas abajo y la carcasa es la tercera pata, que se llaman base, colector y emisor. Ahora vamos a ver cómo funciona el transistor. Internamente el transistor también, como el diodo, está hecho de silicio y de germanio. ¿Ven? El transistor es este. Y tiene el material N y el material P. El diodo tenía un material N y un material P en el cátodo y en el ánodo. Pero este tiene dos Ns y un P en el medio. Por eso se llama transistor NPN. También hay transistor PNP. Pero este se llama NPN. Y acá está la base, el colector y el emisor en la simbología. Así es el transistor por dentro. Acá van a ver también el que les decía antes, que tiene, ¿ven? El 3055. Tiene dos patas abajo y su tercer pata es la carcasa, la cual se agarra con un tornillo. Acá está la juntura, está llena de portadores mayoritarios, minoritarios, pero no importa mucho eso ahora, ¿sí? Porque esta es la parte constructiva interna. Volvamos con lo del transistor. Tiene una juntura N, una P y una N. El diodo tenía N y P. Este tiene N, P, N. Este es el transistor NPN y su símbolo, colector, base, emisor. Que es el mismo que este. ¿Y cómo trabaja el transistor? Acá lo explica más o menos. Yo lo voy a explicar otra vez. Cuando hay corriente de base, cuando entra corriente por la base,
el transistor trabaja como una llave y deja circular corriente de colector a emisor. O sea, si por acá viene corriente y sale por acá, ¿ven el sentido de la flecha? Si hay esta corriente de base, hay una corriente de colector y que sale por el emisor. Por eso se llama semiconductor, conduce bajo ciertas circunstancias. Cuando tiene corriente de base y circula por el colector, se dice que está en conducción, está conduciendo. Acá se ve un caso donde hay corriente de base, acá hay una fuente en la base, ¿ven? Genera una corriente por RB, RB es R de base, una corriente por RB que atraviesa el transistor y al entrar la corriente por acá y salir por el emisor, se genera una corriente de colector en esta otra rama del circuito. Acá hay dos ramas del circuito, dos mallas. Acá hay una, que es esta. Y acá está la otra, que es esta. Acá también, como en todos lados, se cumplen la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Cuando el transistor está conduciendo, él se va a quedar acá con 0,7 volt. Acá dice 0,6 porque fue sacado cuando eran de germanio, pero ahora son de silicio. Acá se va a quedar con 0,7 volt y va a haber una corriente de base. Base, emisor. La corriente que circula por la base va a salir por el emisor y la que viene por el colector va a salir por el emisor. O sea que la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. Podríamos tomar el transistor como un nodo, no lo es, pero podríamos tomarlo como si lo fuera y aplicar la segunda ley de, perdón, la primera ley de Kirchhoff, donde hay una corriente por la base, una por el colector, se suman y salen por el emisor. Si no hay corriente de base, no hay corriente de colector. Y se dice que el transistor está al corte. Cuando hay corriente de base, hay corriente de colector. Y el transistor está saturado. Si hay corriente de base, hay corriente de colector. El transistor está saturado y circula por acá corriente. No es la única forma que tiene para trabajar un transistor. Esto se llama al corte y a la saturación. Al corte y a la saturación. Hay otras formas que se llama en conducción. Nosotros no veremos la forma en conducción porque no hace a la lógica digital. Eso es en amplificadores, ¿sí? Con amplificadores de audio para escuchar música y esas cosas. El transistor trabaja en la zona de conducción y tiene otras características como el HFE, HIE, HOE. Bueno, hay que polarizarlo, hay que subirlo en continua, pero eso es para amplificadores analógicos. En computación, los transistores se usan para hacer compuertas. Y para hacer compuertas se los trabaja al corte y a la saturación. O sea, o conduce o no conduce. Si hay corriente de base, hay corriente de colector. Listo. ¿Cuánta corriente de colector habrá? Bueno, esto se comporta como una llave. Este está unido con este. Y la corriente de colector, la que viene por acá, será BCC dividido RC. Ley de Ohm, la tensión sobre la resistencia. Es esta corriente que pasa por acá. ¿Cuál es la corriente de base? Bueno, es la corriente del generador menos 0,7 que se queda acá, dividido RB. Y la corriente de emisor es corriente de colector más corriente de base. Después se los voy a dejar escrito esto, pero antes quería explicarle cómo funciona para no llenarlo de diagramas, ¿sí? Como verán acá, ¿ven? Hay una corriente de base que viene por acá, una corriente de colector que viene por acá y una corriente de emisor. Y como ven ahí, la corriente de emisor es la corriente de base más la corriente de colector. Esto no lo miren, miren acá solamente, ¿sí? Acá hay una tensión, se llama base emisor, genera una corriente de base, una corriente de colector y la corriente de emisor es la corriente de colector más la corriente de base. Hay varios diagramas de este, por ejemplo, es cuando está en conducción. Entonces ese se llama circuito de colector común. Hay colector común, emisor común, base común, pero eso es para amplificadores, lo que les dije antes. Esto cuando está en conducción. Pero
al corte y a la saturación es como le dije antes. Y se utiliza de esta forma, como yo les puse en el apuntecito, pero es básicamente así, ¿ven? Como está acá. Hay una corriente de base. Cuando hay corriente de base, hay corriente de colector. Y si no, no. Así es como está trabajando al corte y a la saturación.